Saludos a todos. En el día de hoy vamos a continuar con los temas de esófago y probablemente haremos otros temas asociados, por ejemplo, mediastinitis, que tendría que ver, por ejemplo, con una perforación de esófago en un futuro. Pero hoy este tema propio de esófago, muy importante, el cáncer de esófago o proceso anárquico proliferativo de esófago. Y ponemos acá cáncer versus inmunogenética, porque como que por primera vez en el canal vamos a hablar sobre algo de cáncer. De algunos de los temas hemos hablado mucho, pero por primera vez vamos a hablar de cáncer. Inclusive cuando hablamos de aparatos del sistema respiratorio, no hablamos de cáncer de pulmón. Quizás lo mencionamos, pero no habíamos hablado en sí de este proceso anárquico proliferativo que puede presentarse en cualquier lugar, en el área tegumental, en los tegumentos, en el tejido del cuerpo humano, pero en realidad no lo habíamos hablado. Hoy vamos a ver el cáncer de esófago, relativamente frecuente. Como siempre, las patologías son tan frecuentes como se diagnostican. Puede ser que alguien muera de cáncer de esófago y nunca se supo que tenía un cáncer de esófago. En realidad, depende de que se piense, depende de que se diagnostique o que el paciente acuda al médico para dejarse diagnosticar, como siempre decimos. Nada, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con este tema y vamos a ver qué vamos a ver hoy. Vamos a ver un tip. El tip de hoy, que es como siempre en todos los temas tenemos un tip, va a ser relacionado también un poco con el daño de la piel, con el cáncer de piel, aunque mencionarlo, el melanoma. Pero vamos a ver este tip con respecto a la influencia de los rayos UVA, ultravioleta, en la influencia de la piel y su protección. Vamos a ver bases inmunológicas del cáncer. Les digo, es mencionar las bases generales, las clasificaciones, qué es la inmunología, porque en realidad es un tema bien profundo y lo toco para que el estudiantado que me ve, la persona que me vea, entienda sin profundizar. Es un tema que muchas veces médicos y todo, nosotros mismos tenemos mucha dificultad porque es tan importante y tanta información nueva que llega cada día sobre este tema, que prácticamente es un tema de los que más se renuevan con nuevos conceptos, etc. Pero hay una base que no varía, y ahí es donde vamos. Drenaje linfático del esófago, la anatomía en realidad general rápidamente, que es una neoplasia, diferencia entre displasia, hipertrofia, hiperplasia y neoplasia. Esa diferenciación básica sí la vamos a ver. Neoplasia de esófago, cuadro clínico de esta entidad, diagnóstico y algunas medidas generales de tratamiento. Ese va a ser el tema prácticamente en el día de hoy. Vamos a ver entonces, en el tip de hoy, ahí le presento ese día soleado, las nubes, porque ese sol que nos alumbra, que nos da la vida, que nos da, vivimos a una distancia del sol tan perfecta que podemos mantener esto que tenemos, la vida. Pero ese sol también tiene una influencia sobre los organismos en la Tierra, a pesar de la distancia. ¿Qué son las radiaciones solares? Vamos a ver cómo influyen estas radiaciones. Vamos a ver que le vamos a mostrar acá ahora la piel. La piel es el órgano, rápidamente, más externo. No vamos a ver la clase de piel. Es el órgano más externo que existe. O sea, es lo que nos está en relación constante con el medio ambiente que nos rodea, nos protege, pero también está expuesta a lesiones, etcétera, por estar tan externa. La piel tiene dos capas fundamentales, rápidamente. La epidermis, tiene tres capas fundamentales: la epidermis, la dermis y la hipodermis.
Fíjense que en esta epidermis, que es tan fina, finita, menos de 1 milímetro, tiene 4 capas fundamentales. Tiene la capa córnea, la capa lúcida, la capa espinosa y una capa basal. Una capa basal o la gérmica, la capa que germina, que forma células nuevas. Y en esa capa, entre la capa espinosa y esa capa basal, se encuentra la capa melanocítica, que no es una capa en realidad, es un estrato melanocítico. Ese es el que se puede o dañar fundamentalmente con los rayos solares, o puede ser más o menos densa, dando los tonos de piel, los colores, la piel negra, la piel mulata, la piel blanca, la piel hiperblanca, carente sobre todo de estos melanocitos. Y acá la dermis, que tiene todos los sensores de temperatura, de presión, el folículo piloso, etc. Y la hipodermis, donde corre prácticamente, debajo de esa dermis, la vasculatura de la piel, que va hacia la parte más externa. Eso es un poquito de piel nada más mencionarlo. ¿Por qué? Porque como que vamos a tocar hoy, mencionar el melanoma, vamos a ver que por eso les mencioné que en esta capita, aquí, cerca de la basal o germinativa, están los corpúsculos de melanocitos, las células melanocíticas están ahí. Muy bien, después que vimos un poquito de la piel, que esa capa córnea que nos protege de las lesiones medio externo, la piel que nos ayuda en la temperatura, la hidratación, etc. y contacto con el medio externo. Vamos a ver entonces qué son los rayos ultravioletas. ¿Qué son los rayos ultravioletas? Fíjense que los rayos ultravioletas son la radiación solar penetra, este es el planeta Tierra, y estas son las capas de la atmósfera, la ionosfera, la estratosfera, etc. y la capa de ozono. Hay una capa de ozono que es atravesada por esas radiaciones solares, que son los rayos ultravioletas, y pueden dañar más o menos en intensidad a las personas y al ser humano y su piel. Vamos a ver cuántos tipos de rayos ultravioleta hay. Los UVC, los UVB y los UVA. Fíjense que dependiendo de la longitud de onda, que la longitud de onda más penetrante es los UVA, porque pueden llegar a dañar las células acá de la capa germinal y producir los cánceres, las lesiones de piel más graves, desde quemaduras hasta, sin exposición por mucho tiempo, pueden producir lesiones graves de la piel, como son los cánceres, por ejemplo. Son 3 tipos de radiaciones solares importantes. Los más débiles son los C, los medianamente potentes son los B, y los los UVA, que son los más potentes por su penetración, lo ponen en color rojo acá. Esa es la idea fundamental de este tema, saber que esa luz que nos alumbra también está cargada de radiaciones y de rayos ultravioleta. Por tanto, esta piel, a veces en la playa que estamos, hay que tener mucho cuidado porque hay que poner filtros solares, protección de piel, etc. Y puede dar lugar a lo que con el tiempo a los melanomas. Ese melanoma que está ahí, ese que parece un lunar, bien oscurito, irregular, que pica y que puede sangrar, esas características nos hace ver que ya no es un simple lunar, es una lesión grave de la piel. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Bueno, está la fotoprotección, está el filtro solar de 50 o más. Normalmente el 50 ya es de 40 a 50 es la calidad de filtro solar mejor para la piel. Fotoprotección. Tenemos la hidratación, la hidratación de la piel. El bañarnos, no hay que bañarse como se dice todos los días, y ya se ha demostrado que se puede bañar hasta 3 veces por semana. Depende de la temperatura, depende del trabajo que uno tenga, pero bueno, estamos hablando de hidratación de la piel. Hidratante, puede usarse crema, puede usarse filtros solares, puede usarse la misma agua que no esté cargada de muchas impurezas. Protección de las temperaturas extremas, tanto frío como calor. Hay que tener cuidado. Alimentación balanceada y adecuada ayuda a la piel. La piel es un órgano más, como lo es el estómago, como lo es el esófago, que vamos a hablar hoy, etc. Y disminuir el tabaco. Importantísimo el fumar
daña todo, ¿eh? El fumar en extremo daña todo. Ustedes saben que todas las patologías que usted ve, que usted ha oído los médicos hablar, hablan de que todas esas alquitranes, todas esas de los residuos del tabaco, etcétera, que entonces fumar en extremo daña la salud. Así que bueno, nos vamos con el tema de hoy para ya caer después de ese importante tip. Nos vamos para hoy. Hay conceptos básicos de interés para entender lo que es un cáncer, lo que es la inmunología, lo que es estas patologías que van ya a daños de órganos que a veces no sabemos cuál es la causa, enfermedades, el famoso saco de las enfermedades inmunológicas que le llaman, las enfermedades genéticas, inmunológicas, el cáncer, que hay mucho estudio todavía y hay mucho por qué estudiar ahora. Sería, por ejemplo, le menciono primeramente el gen P53. El gen P53 o supresor tumoral es un gen demostrado que protege a nivel celular internamente lo que es los distintos organelos y así los tejidos y así los órganos. Cuando este gen P53 falla, que es el que tiene que ver con la muerte celular programada o apoptosis, falla, como puede fallar el gen VHL o de von Hippel-Lindau, que hay una enfermedad clásica de enfermedad de von Hippel-Lindau, que es un gen protector. Este gen protector generalizado y este P53 intracelular. Y este gen P53 trabaja junto con el glutatión, que es el antioxidante perfecto para proteger las células. No estamos en ese tema, pero vamos a seguir lo más rápido posible. La muerte celular programada, lógicamente, cuando una célula pasa el tiempo, la decamación de la piel, etcétera, muere. La célula tiene todo organismo vivo se nace, se desarrolla y muere. La célula igual. La célula va muriendo, pero de forma programada. No cuando fallan mecanismos como los genes protectores o hay un estrés oxidativo extremo que puede llevar a la muerte antes no programada de esas células. Y eso puede estar en la cercanía del concepto de cáncer. Porque el cáncer, esas células, cuando hay un tejido que es anárquico y proliferativo, no tiene una buena irrigación, se hace anárquico, crece, se multiplica, no está basado en el genoma humano, en la organización y la producción nueva de células. Por tanto, ese tejido muere, se hace anárquico y es un cáncer. Ese es un concepto general de cáncer. Ahora bien, tenemos lo que es la homeostasis tisular. La homeostasis tisular que tiene una relación con esta muerte celular programada, lógicamente la hemostasis, que tiene que ver con el equilibrio entre agresión y defensa. Agresión y defensa, crecimiento y desarrollo y muerte celular programada. La inmunovigilancia al cáncer. La inmunovigilancia existe lo que se llama, vamos a ver seguidamente, todo lo que es la autodefensa, el mecanismo antígeno-anticuerpo que tiene nuestro organismo, la inmunología, que tiene sus clasificaciones, que nos defiende de esa noxa, de ese antígeno, ya sea un virus, ya sea un tipo de partícula extraña en la sangre, un tipo de, por ejemplo, de malformación, una célula que se hace extraña en la sangre, hay una defensa. Esa respuesta se llama reacción antígeno-anticuerpo, que vamos a ver algunas cosas de eso sobre hoy. ¿Y cuáles son los mecanismos que funcionan? Tenemos el antígeno que viene en diferentes formas, es esa noxa que entra en nosotros, puede venir, ya les decía, un virus, bacterias, partículas, esporas, toxinas, etc. Y el anticuerpos, que son los que nos defienden. Vamos a ver quiénes son quiénes son esos anticuerpos, de dónde vienen y qué hacen en la sangre. Y están los inmunocomplejos, antígeno anticuerpos, que es estos inmunocomplejos es la respuesta. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos fiebre reumática? Que el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se aloja en las amígdalas, por ejemplo, hace pasa al torrente circulatoria unos complejos
o toxinas de esta bacteria, elementos que prácticamente hacen una reacción donde, por ejemplo, en las válvulas, en las articulaciones, y hay una respuesta. Esa reacción antígeno-anticuerpo es la que inflama esa capa sinovial en las articulaciones, ese cartílago, o las válvulas en el corazón. Por eso esa es, por ejemplo, la fiebre reumática, en el caso de la fiebre reumática. Está el DNA o ADN, que el DNA, ahí está la información genética, en el genoma humano, de todos los órganos, de todas las reacciones, de cada una de las células del cuerpo humano, lo que somos y las enfermedades que tenemos y que podemos padecer están reflejadas en ese genoma, en esa cadena de ADN formada por la timina, guanina. Vamos a revisarlo ahora seguidamente. Linfocitos, los CD4, estos son los helper T cells o los clústeres. Los clústeres, vamos a ver qué cosa es un clúster seguidamente, qué cosa es. Y los complejos de histocompatibilidad, MHS. Todos estos elementos de histocompatibilidad, un poquito larga la palabra, pero bueno. Y los killer cells, las natural killer cells o las killer cells formadas. Vamos a ver, estos son conceptos básicos que ponemos para poder entender cómo es el antígeno-anticuerpo, qué cosa es un antígeno, pues, lógicamente el más feo es el antígeno y este es el anticuerpo, los linfocitos, vamos a decir así, que defienden y pueden actuar con los macrófagos para eliminar esas partículas extrañas en el cuerpo humano. Esto que estamos hablando aquí tiene una profundidad tal que es la parte más fuerte que los estudiantes les toca cuando estudian la medicina. Es poco entendible porque no se ve, por ejemplo, como por ejemplo, los músculos del brazo, la parte de la musculatura, cómo es una articulación, la anatomía de una articulación, la misma sangre, el estudio de la sangre, la cardiología. No. Es muy engorrosa, muy atípica y muy difícil de entender. Trataré yo de darle algunos pasos importantes o un paseíto sobre esta inmunología para ver si le hago el apetito de aprender la inmunología, porque en realidad es fuerte. Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Tipos de diferenciación celular. ¿Qué es una neoplasia? Fíjense, normalmente la célula normal puede atrofiarse. Cuando una célula se aplana, pierde su característica, puede haber un tejido que se atrofia, un músculo, la atrofia muscular, etc. ¿Qué es la hipertrofia? Fíjense que la hipertrofia es cuando la misma célula, sin aumentar el número de células, fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, son más grandes, se desarrollan más, crecen. Un músculo con hipertrofia se vuelve voluminoso, pero no ha habido un crecimiento en el número de células. ¿Qué es la hiperplasia? Fíjense que aquí ya la célula es normal, pero aumentó el número de células. Y entonces prácticamente ese músculo, ese órgano aumenta su volumen porque las células se aumentaron en número, en cantidad, pero de forma programada. El ejemplo es, por ejemplo, el embrión, lo que es el óvulo, cuando es fecundado por el espermatozoide, que empieza a multiplicarse. Eso es normal, pero no se considera una hiperplasia, es una multiplicación normal, porque así se forma el embrión, el ser, lo que somos. Ahora bien, está fíjense, la displasia, cuando aumenta el número de células, pero de forma anormales entre sí, pero puede considerarse una inflamación. La displasia mamaria, que no es un cáncer, la displasia en cualquier órgano, etc. Y está la metaplasia. Fíjense que la metaplasia tiene células normales y tiene células diferentes, de reemplazo.
puede alterar inclusive los niveles de estratificación, etcétera. Esto es una metaplasia. La metaplasia es como una parte intermedia entre la atrofia y la hiperplasia. Prácticamente esa es la metaplasia. Está también entonces ya la célula maligna, cuando la célula maligna es la neoplasia, que aumenta la multiplicación anárquica, sin control, en un órgano X, por ejemplo el esófago, y ese tejido va aumentando, pero ¿qué pasa? Que no lleva consigo un desarrollo paralelo de la irrigación y de la nutrición, y por tanto hay parte de ese tejido que se necrosa, muere, porque es como que el que dice, tú te hiciste anárquico, decidiste desarrollarte porque te dio la gana, por ti sola, multiplicarte sin control. Pues bueno, no te voy a dar la sangre porque tú no perteneces a mi cuerpo, por ejemplo. Y así entonces ese tejido puede morir, puede necrosarse. A veces por eso es que los cánceres en los organismos, en los órganos, cuando lo vemos, son tan feos, porque no es un tejido normal y va a ser de acuerdo al tejido donde crezca, donde se forma. ¿Ven? En el caso del esófago va a ser los leomiosarcomas, leomiomas, porque viene de músculo. El esófago es un órgano musculoso. Este dato es importante porque para saber de la célula normal, ese tejido, cuál es la diferencia, qué cosa es ya una neoplasia. Pero pasa por periodos intermedios, puede pasar por la displasia o puede pasar por la hipertrofia. Y la metaplasia. Ok. Fíjense que en la metaplasia crece este tejido, pero miren qué organizadito. Y aquí, miren qué desorganización. Es un tejido desorganizado, anárquico. Ese es el concepto prácticamente de neoplasia. Muy bien. ¿Qué es la inmunología? La inmunología es la parte de la medicina del cuerpo, es el cuerpo humano que se prepara para la defensa de enfermedades o antígenos o cuerpos extraños. Ahora bien, ¿cómo adquirimos? De acuerdo a los tipos de respuesta, hay una inmunología natural o innata. Innata quiere decir que nace con nosotros. Vamos a ver. Y hay una adquirida. Esto es una clasificación que yo pongo, puede haber otras clasificaciones. Bien, fíjense. Basado en el ADN, en la información que tenemos de nuestra madre, de ahí nacimos, nacemos con ella, que es el genoma humano. Es la información que viene en nuestros genes, ahí en la célula, en lo más profundo del núcleo, en el centriolo, ahí donde están esos cromosomas. Esos cromosomas, tenemos esa información. Ahora tenemos una también innata que puede venir de la madre, por ejemplo, a través del cordón umbilical. Toda la información que nos trae a la madre nos va pertrechando de esa defensa futura. Y además, por ejemplo, está la lactancia materna, etc. Y puede adquirirse esa defensa de forma artificial. Que sería pasiva por infecciones, es el enfrentamiento que tenemos desde que nacemos a virus, bacterias, al medio ambiente, y vamos formando nuestros propios anticuerpos, nuestra preparación para eso. Y está por vacunas. Las vacunas, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, la vacuna contra la difteria, todas las vacunas que nos ponen desde niños, etc. Y las vacunas que se han activado, como la hepatitis B, como el VIH, la vacuna contra recientemente el virus del COVID, prácticamente, que ha habido. Todas esas vacunas que son, pero eso para adquirir esa defensa, pero no nació con nosotros. Esta es una clasificación general de cómo podemos tener, de cómo se divide la inmunología de acuerdo a las respuestas. ¿Cómo ve esa respuesta? Dependiendo de donde obtuve la defensa. Muy importante. O sea, ¿de dónde vienen los llamados linfocitos? Los llamados anticuerpos. Esos anticuerpos que oímos hablar, ¿quiénes son? Bueno, son los linfocitos y sus sustancias que producen las interleuquinas, las otras células que se forman como autodefensa, las killer cell, las natural killer cell,
Todas esas células, ¿de dónde vienen? Bueno, existe una célula madre sanguínea, la célula madre en la médula ósea que habíamos hablado, y la célula madre mieloide o la célula madre linfoide. Esta mieloide va a dar lugar a tres cuerpos, que serían los glóbulos rojos, las plaquetas y el mieloblasto. El mieloblasto, el cual, junto por la otra vía de las células madre linfoides, va a dar lugar a los linfocitos o las células glóbulos blancos. Ahí están los linfocitos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, todos esos cuerpos que vienen por esta vía, pero a partir de una célula madre sanguínea. Quiere decir que este linfocito, linfocitos B, linfocitos T, ahí no me voy a meter profundamente, solamente mencionar, son los que van a producir esas inmunoglobulinas, esas defensas, esas sustancias que nos van a defender de, en cuanto llega una noxa, se desencadena el mecanismo de defensa. Vamos a ver algo sobre eso también en el día de hoy. Fíjense, aquí está qué puede pasar en el ADN para que haya un daño que puede parar en un cáncer, que puede parar en una enfermedad X, por ejemplo. Tenemos lo que se llama la delección. Este es el ADN, este es el cromosoma. Dentro de esos palitos cortos y largos está lo que se llama el ADN. Este ADN está formado por una cadena de doble X que tiene una serie de ácidos nucleicos que forman parte de que serían las pares de los bases nucleotídicas, que son guanina, citosina, adenina, timina. Ahora bien, si se pierde una parte, lo que sería la delección, se pierde una parte de ese cromosoma, se ha perdido una cantidad de esta información. Eso se llama delección. Tenemos entonces la mutación, cuando ellas se altera el enfrentamiento entre ellas, porque tiene un enfrentamiento codón-anticodón aquí. Y si se altera, eso se llama mutación. Hay otra que se llama trisomía, cuando se repiten los tripletes en una forma X, y es, por ejemplo, el síndrome de Down. Que sería, por ejemplo, la trisomía 21, el cromosoma número 21. Y la transmisión hereditaria, que toda esta cadena se transmite de una forma alterada o no hacia la descendencia. Si los padres tienen, por ejemplo, hemofilia, por ejemplo, genéticamente la influencia para cáncer, o el cáncer de mama, que se ha determinado que hija de madre aproximadamente a los 50 años tuvo un cáncer de mama. Si la hija tiene una displasia mamaria, estúdiala bien, porque puede ser futuramente un cáncer de mama. Hay que cuidarla, tiene que cuidarse. Hay una influencia genética. Eso se llama la transmisión hereditaria, que viene a través de ese cromosoma que usted ve, de esa información del ADN. Del ADN o DNA. Ahora bien, el cáncer, proceso proliferativo. Vamos a ver, este proceso anárquico proliferativo, ¿de qué depende? Tiene relación con la inmunología, tiene relación con la genética y tiene relación con el DNA que acabamos de hablar. Que se produzca una mutación, que se produzca una delección, puede alterarse, y eso puede alterar el crecimiento, la formación de proteínas alteradas, y eso va a dar lugar a un cáncer, a un proceso, un tejido anárquico que crece sin control. En cuanto a la inmunología, está la infección, la inflamación, radiación y los mismos medicamentos. Estos medicamentos, por este mecanismo hay una detección y eliminación de las células tumorales. ¿A través de quién? De los soldados. ¿Cuáles son los soldados que defienden? Los helper T cells y el mecanismo, el sistema de HLA o de histoleucocitario de compatibilidad. Esto que está aquí, todo esto que pertenece a la parte de inmunología, nos defienden ante una noxa, ante un mecanismo de alteración que se capta, se detecta, ahí va la defensa, a destruir ese tejido. Ahora, en cuanto a la genética, está la herencia, cambios genéticos por factores externos. Por ejemplo, una madre que tiene su hijo, antes de los 3 meses, antes de los
3 meses o 21 semanas, etcétera, se hizo rayos X. La radiación puede afectar, eso actúa como factor externo sobre la información y la formación de los órganos. Vienen malformaciones. El sarampión, otras enfermedades virales pueden alterar estos cambios. Y en el adenosín desoxirribonucleico, el DNA, pueden haber delecciones, cambios estructurales, como vimos, mutaciones, delecciones, etcétera. También, o transmisión hereditaria a la descendencia. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo básico? Vamos a tratar aquí ahora de mencionar algunas cosas para que ustedes lo revisen y lo profundicen. Porque yo hice este esquema de forma tal, parte de este esquema estaba en internet y le agregué algunas cosas para poder explicarlo. En la etapa 1, hay una etapa de captura de antígenos tumorales. O sea, se reconoce el antígeno tumoral y maduración de las DC. ¿Quiénes son las DC? O los CD. Ustedes han oído hablar de CD8, los CD1, CD2, etcétera, que son mecanismos de defensa que se ven mucho, por ejemplo, cuando se habla de CD4, cuando se habla del mismo SIDA, cuando se habla del VIH, etcétera. Fíjense que la activación del sistema, que son los clusters de differentiation, esos clusters es la DC. ¿Qué pasa? Hay señal de peligro y se activa el sistema APC. El sistema APC son un sistema que se llama de células presentadoras de antígenos. O sea, prácticamente aquí se descubre el antígeno, aquí se descubre y empieza a formarse, empieza a haber una información. Se presenta el antígeno y se va a buscar a ver qué antígeno es. En la etapa 2 hay una estimulación de respuesta inmune específica a ese antígeno por los linfocitos. ¿Cuál sistema? El sistema HLA, que lo había explicado, el sistema leucocitario, de histocompatibilidad leucocitario, el CD4, los CD8, que son estos DC, lo que aquí es prácticamente en inglés, DC, aquí CD4, CD8, que son los de defensa, los que van a la lucha. Y los anticuerpos como tales, que son segregados, son formados por las células plasmáticas, anticuerpos tumorales. Esos son anticuerpos. Fíjense, ahora seguimos acá y en esta etapa, de etapa 3, las células plasmáticas van a segregar los anticuerpos tumorales. Por eso se llama migración de los linfocitos al microambiente tumoral. Los linfocitos en defensa van al lugar. ¿Y qué soldados llevan? A los helper T cell, a los natural killer, a los killer cell. Hay unas natural killer cell y hay otras que son los killer cell que se forman para ir a la batalla. Y una etapa 4, eliminación de las células neoplásicas por los mecanismos efectores. Sería un mecanismo, por ejemplo, ya sea el gen P53 que detectó el gen de von Hippel-Lindau, por ejemplo, hay más genes protectores, y mecanismos reguladores maestros que van a codificar y a ir a tratar de que en esas células se reorganice la formación normal de proteínas, porque actúan RN mensajeros malignos o no con buenas intenciones, como se dice, para formar proteínas que no son las adecuadas, y por eso es que las células se deforman y ese tejido general, la suma total, da un tejido deforme neoplásico. Por eso se llama tejido de neoformación o anárquico o de neoformación. Esto es una explicación general. Vamos a verlo ahora. Aquí, en esta lámina, que nos ayuda un poquito, parecido a esto, pero aquí. Por ejemplo, aquí estaría igual el tumor en una etapa 1, la etapa 1 que está por aquí, este es el antígeno de presentación, el APC, que le había dicho. Hay una formación de los clústeres de diferenciación, los clústeres de los CD o DC, aquí, y se va enseguida a lo que es el mecanismo del HLA o histocompatibilidad. Y fíjense que aquí hay un ganglio linfático y ya en el ganglio hay una información captada y se va a proceder a la liberación de las interleuquinas, ¿ves? Y los CD8 con interleuquina a formar las células helper. Aquí, los T-cell
esas células van por aquí a pelear, como se dice, con el tumor. Y aquí está, por ejemplo, que viene como, como si fueran ya los linfocitos, aquí los killer cells, los killer cells iban hacia la lucha con el tumor. ¿Para provocar qué? Una apoptosis. ¿De quién? De la célula cancerígena. De ese tumor. Para provocar la muerte de ese tumor. Para alterar su codificación actual nuevo que tiene. Alterarlo de forma tal que ese tejido pueda morir. Pero bueno, muchas veces no, hay que usar radiación, citostáticos, etcétera, para poder luchar contra ese tumor. Pero hay una lucha, una autodefensa que tiene el cuerpo humano. Esto es lo que les voy a explicar, lo que les pude explicar, porque en realidad viene resumido así. Tiene mucho más, hay muchas más interleuquinas, hay hasta 14 interleuquinas, hay otros mecanismos internos ya en el sistema retículo endotelial más profundo, que se los dejo para que los revisen más profundamente. Esto fue un poquito del recorrido de la anatomía que ocurre en ese caso. Muy bien, cáncer de esófago. Prácticamente vamos a ver entonces lo siguiente. El esófago es un órgano muscular, tiene 3 capas fundamentales, como ustedes saben. Está la capa adventicia más externa, excepto a nivel de la parte abdominal, que tiene una cubierta de serosa. Tiene adventicia y las capas musculares. ¿Qué pasa? Que la porción torácica está en el mediastino superior y la porción torácica en el mediastino superior y una pequeña porción cervical, y el resto está en la parte inferior. ¿Qué pasa? Que el esófago tiene estrecheces, tiene la estrechez quircofaringea, tiene la estrechez aortobronquial y tiene la estrechez diafragmática. Eso es importante porque cuando yo hago esófago variado, el mismo cáncer puede provocar estrecheces. Debo conocer las estrecheces que tiene el esófago y a dónde están. Si aquí se me aparece una estrechez a este nivel, entre las dos estrecheces, ya yo sé que hay un tumor que está creciendo o una compresión externa. ¿Ok? Y sigo así, de esa forma. Por eso lo damos. Por eso es que lo damos. Hay otra parte anatómica importante. Aquí están las capas del esófago. Mírenlas aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que el tercio superior tiene musculatura estriada voluntaria. Y la parte inferior tiene musculatura lisa. ¿Qué quiere decir esto? Y se lo recordamos. Que los tipos de tumor entonces va a ser diferente. El tumor de musculatura lisa sería en la parte inferior y el de musculatura estriada sería en la parte superior. Vamos a ver, por eso es que el leomioma es el más frecuente, prácticamente el 90%, y es el que se presenta muy cerca de ¿qué? Del estómago, muy cerca de la área más inferior del esófago. Son más raros los que son en la parte más superior, pero que son más malignos. ¿Estamos bien? Vamos a ver. Ahora bien, aquí tenemos otra forma. Fíjense que la motilidad aquí en esta zona es voluntaria y aquí sería involuntaria, la zona que habíamos visto. Y en esta zona de musculatura estriada, los miosarcomas son los que más se presentan. Y en la parte más inferior, que es musculatura lisa, los leomiomas, que son el 90% de los tumores. Muy importante, porque lógicamente de que se presenta un tumor, un leomioma, que es de musculatura lisa, aquí involuntaria, a que se presenta uno de musculatura estriada, que es más grave, lógicamente, es menos frecuente. Si hay una disfagia, hay sangramiento, hay un síndrome general, ¿qué voy a pensar? Que es un tumor de causa de musculatura lisa o leomioma, pues son el 90%. La estadística no falla, son estudios estadísticos que ya está demostrado. Ahora bien, este tumor es agresivo, fíjate, por suerte el carcinoma epidermoide es el más frecuente de los tumores agresivos de musculatura estriada. Y el tumor más común del tercio inferior es el tercio inferior en hombres de más de 50 años, pero es de musculatura lisa, es menos agresivo y es más tratable, es menos agresivo.
Fíjense qué interesante. Esto es importante para hablar del cáncer de esófago, no solamente la semiología. Ahora bien, ¿cómo es el drenaje linfático del esófago? Que va, fíjense, a ganglios de la base del cuello, ganglios pericárdicos y ganglios celíacos en la parte abajo. Vamos a verlo más detallado aquí. Fíjense que aquí estaríamos hablando, esta es la cava superior, esta es la vena yugular interna, esta es la subclavia, esta es la vena yugular, la subclavia, y esta es la brachiocefálica, esta es la vena cava superior. Aquí tenemos que ganglios de la parte, nódulos de la parte superior, van a la cadena yugular. Nódulos iliares y pulmonares, que son nódulos paratraqueales, nódulos bronquiales y paraesofágicos inferiores, van a esta área de nódulo adrenal y también a la parte celíaca. Y los nódulos de la arteria gástrica izquierda, celíaca y arteria hepática de esta zona van a los ganglios, lógicamente, área celíaca, y nódulos de la arteria esplénica, aquí. Esos azulitos que ven ahí. Y los nódulos parailiares, paraiatales, aquí. Quiere decir que así sería un poco, ya sabemos entonces que el más frecuente, ¿dónde se va a buscar la metástasis? Aquí en la zona del fondo gástrico y los ganglios celíacos. Estos ganglios que están aquí, ganglios celíacos, ahí, lógicamente. Esto es importante, la parte del drenaje linfático, que a veces el sistema linfático es un poco como un globo. Hay que saber dónde drenan los órganos, porque el esófago va a tener, si va a tener metástasis de un cáncer gástrico, lógicamente va a ser en la parte inferior, que es la más relación. Es muy difícil que un cáncer gástrico vaya a dar una metástasis en el esófago prácticamente cervical o esófago alto, torácico alto. Es muy difícil. Puede darla, pero es menos frecuente. Puede ser por contigüidad. ¿Ven? Ahora, esa es la idea fundamental. Esta es la idea. Y por ahí, aunque el cáncer no solo va por vía linfática, puede ser hematógena, puede ser por contigüidad, o puede ser por vía linfática. Vamos a ver entonces el cáncer, cómo se disemina. El cáncer, en el caso del esófago, puede ser primario. Cuando decimos primario, por ejemplo, es cuando prácticamente por distintas causas surgió en ese órgano. Cáncer primario de pulmón, cáncer primario de estómago, un cáncer primario de cerebro, un cáncer primario de esófago. Ahí. ¿Quién actúa sobre esto? Los factores físicos que tienen que ver con el esófago. El YERB, el reflujo gastroesofágico, asociado con el Barrett, asociado con la ingestión de cáustico, asociado con alimentos, té caliente, etcétera, que van a alterar ese tejido esofágico propiamente, sus capas. Ahora, metástasis. La metástasis es cuando el órgano recibe siembras de células neoplásicas de otro lugar. Por ejemplo, hematógenas, por vía hematógena, las células pasaron. Por ejemplo, en el caso de por la gástrica, el tronco celíaco, que de estómago, etcétera, tiene anastomosis con la drena en la vena hemiácigos, etcétera. La hemiácigo va al esófago, puede drenar a través, por vía hematógena, hay por vía linfática, como les enseñé, la parte linfática, y también por transcelómica o contigüidad. Un cáncer de esófago que esté en el tercio, ya llegando al estómago, puede dar metástasis un poco más arriba o hacia el estómago, y eso es por contigüidad o transcelómica. Son las tres formas que puede metastizar el secundario. Cuando es primario, ya surgió en el propio órgano, ahí, y propio de ese tejido, de ese propio tejido. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Imagínense, lógicamente, el síndrome de reflujo gastroesofágico, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el tabaquismo, ya lo habíamos mencionado, el esófago de Barrett, la obesidad, tenemos entonces consumo de bebidas alcohólicas, el reflujo biliar, porque fíjense, el esófago también no resiste tanto ni mucho álcali ni mucho ácido.
un pH bastante 0.6, casi 6, 7. Si es muy alcalino o muy ácido, puede dañar el esófago. Los líquidos muy calientes, los té calientes, por ejemplo en China, esos países, Turquía, que toman el café muy caliente, el cáncer de esófago tiene relación con esa parte física. ¿Ven? La ingesta insuficiente de frutas y vegetales, o sea, la buena dieta saludable, y también los tratamientos de radioterapia en el caso de la mama, en el caso de otras lesiones de pulmón, por ejemplo, que meriten tratamientos radiológicos, radiaciones, puede afectar lógicamente el esófago y dar lugar a crecimiento, alteraciones del mecanismo íntimo celular y dar lugar a cáncer. En la patología tumoral, lógicamente, los tumores benignos de esófago, el leiomioma, que habíamos dicho que es más frecuente, los pólipos esofágicos, ellos pueden malignizar, pueden ir a hacerse más malignos o a dañar el esófago, y esta sería la histología. Miren la histología que es distinta cuando es un carcinoma. El carcinoma es el 90% de los tumores malignos. Recuerden, no confundan este 90% con los leomiomas. Cuidado. Adenocarcinoma es menos frecuente y el leomiosarcoma. Estos son los malos. Miren la histología que es diferente. Una histología más fea, como se dice. Quiere decir que este sería la patología tumoral en general. Los leomiomas, que es el más frecuente, le hemos dedicado, lógicamente, el sexo más de 50 años, es el tumor benigno más común del esófago, 90% se desarrolla en el tercio inferior, lo habíamos hablado. El cuadro de obstrucción de disfagia fundamentalmente, dependencia del tamaño, fundamentalmente. Y el tratamiento es quirúrgico. Vamos a ver algunas técnicas quirúrgicas, ya sea inclusive placebo, que o sea, porque inclusive una gastrostomía para alimentar al paciente no lo va a curar, pero no va a permitir que se muera en el menos tiempo posible. Aquí tenemos entonces el estadio del cáncer de acuerdo al TNM. ¿Qué pasa? Que el esófago, el estadio 0 no se ve, fíjense cómo va creciendo, el estadio 1, estadio 2, aquí el estadio B, C, hasta llegar al estadio 4, aquí. Pero ya aquí hay metástasis, de acuerdo al TNM. El TNM es el grandísimo, vamos a ver. Y como que acá, el tumor más frecuente se encuentra en esta área del esófago, los leomiomas. Sieverstein tiene una clasificación de acuerdo a los centímetros. Aquí está el tumor. Por ejemplo, tipo 1 es hasta 5 centímetros por encima del tumor, hasta 5 centímetros. ¿Ven? El tipo 2 está por encima 1 centímetro y menos 2 centímetros y alcanza el fondo gástrico. Ese es de Sieverstein. Y el tipo 3 casi prácticamente alcanza menos 2 centímetros en todo el área del fondo gástrico. Prácticamente. Ese es de Stein-Siever, la clasificación. En cuanto al tumor de esófago que está en la unión gastroesofágica, ahí. De acuerdo a, esto se hace lógicamente de acuerdo a la esofagoscopía o la localización del tumor y se clasifica. De Sieverstein. Ahora bien, esta clasificación larguísima, que esto no hay que se la aprenda ni hay que aprendérsela, sí saber que el TNM es para cualquier órgano del cuerpo humano, se hace en corazón, se hace en pulmón, esófago, estómago, intestino, el colon, el recto, en todos lados hay TNM, porque T significa el tumor, si es primario, cuánto mide, etc. Los nódulos, si hay nódulos que ha alcanzado nódulos, sobre todo en la mama, es una belleza, es específico. Y la M de metástasis, puede no haber metástasis, o puede haber metástasis, sí o no. ¿Y dónde están? Se acabó. Ahora, no se lo voy a dar todo, pero fíjense que de TX, primario del tumor, prácticamente no es accesible, determinado. T0 no evidencia de tumor primario,
que aquí no se sabe si hay. Aquí no evidencia de tumor primario, T0. Ahora hay un grado alto de displasia, como les decía. La displasia es un periodo intermedio dudoso a tumor, etc. Alto grado de displasia, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, el NIC1, NIC2, que se hace después del Papa Nicolau, por ejemplo. Si hay un alto grado de displasia, tiene una connotación diferente a si es una cervicitis sin displasia. En el caso del cervicuterino. Y así T1, T1B, T1 hasta aumentar, que fíjense que ya el tumor invade, en el caso T4, que es la metástasis, invade estructuras adyacentes. No hay que aprenderse la memoria, pero sí, uno puede calcularlo, que el grado de lesión, de expansión, va aumentando. Esto es el tumor. Ahora, el ganglio, los nódulos, N0, N1, N2, N3, depende de los nódulos encontrados, lógicamente, relacionados con ese cáncer. Y está las metástasis, M0 o M1. O hay o no hay. Ahí no hay. ¿Y dónde están? M0 y M1. Esto es el TNM, que lo van a aprender. Para cada órgano que estudien cáncer, van a tener que saberse o van a tener que calcular el estadiamiento. ¿En qué estadio está cáncer de mama? Estadio 4. Estadio 4 es porque ya hay tumor demostrado, hay nódulos en axila, por ejemplo, y hay metástasis en pulmón, metástasis en esófago, metástasis en el hígado, en la parte baja del cuello, etc. Ya eso es TNM de la mama, estoy hablando. Pero es aplicado a todos los órganos. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Síntoma más común de enfermedad, la disfagia de alimentos sólidos. El líquido se mete entre ese cáncer y pasa un poquito. La cialorrea. He puesto esa carita de ese niño tiene cialorrea porque es la edad. Ese niño no tiene cáncer, acuérdense de eso. Es la cialorrea. El saliveo, una gente mayor, adulta, también habla de eso. Síndrome general. El síndrome general para todos los cánceres sería pérdida de peso inexplicable. No vamos a decir que déjate de comer y bajate 30 libras en un año. No. Pero 30 libras en un mes, sí. Alimentación normal. No estás haciendo dieta. No has cerrado la boca. Bueno, ya eso entonces hay que analizar por qué esa pérdida de peso. Anorexia. No tengo deseo de comer. Toma del estado general. Esas tres cosas hacen un síndrome general y se puede pensar en cualquier cáncer, incluyendo esófago. La anemia, lógicamente, no comes, puede haber sangramiento más o menos poco demostrado o no, sobre todo si está asociado con melena. ¿Melena qué es? Sangramiento digestivo alto. Es que ese tumor está sangrando y baja y se digiere y sale en forma oscura, como borra de café. Eso es melena. Y la anemia. Puede haber dolor retroesternal asociado a la disfagia, síndrome de la vena cava superior. Lógicamente, si el tumor es de esófago un poco alto, que es menos frecuente, no se ve tan frecuente este síndrome en cáncer de esófago porque el más frecuente es bajo, no comprime la cava superior, como es lógico. Si es del mediastino superior, sí comprime la cava superior. Y cuadro de mediastinitis por perforación de esófago. Eso puede estar inclusive en el inferior. Ok, estas son las manifestaciones generales de ese cáncer de esófago que podemos tener. Y el diagnóstico se hace por esófago varitado de esófago. Miren aquí, por ejemplo, la deformidad. Aquí está bien, miren las paredes regulares, aquí se deforman, aquí. Esófago gastroscopía, que se va a ver internamente la pared, el stop, inclusive con toma de biopsia, como es lógico. La TAC sería la TAC importante, asociada con resonancia nuclear magnética, el MRI. La PET, que sería esta, la Positron Emission Tomographic, que ha venido a revolucionar el diagnóstico, sobre todo cuando es partes blandas. La TAC sigue siendo importantísima para partes óseas y tegumentos de tejido más sólido. Pero la resonancia nuclear magnética y la PET
ha revolucionado el diagnóstico de cáncer de esófago y de cáncer de órganos que no son óseos, que son prácticamente tegumentos. La prueba de PDLI y el ER2, que es más, lógicamente, para cáncer de mama, lógicamente, que es el Human Epidermal Growth Receptor 2, que es el ER2. Estos dos se hacen también para esófago y ayudan a orientar el tratamiento, ya sea citostático o radiológico. Muy importante. Este es el tratamiento general, lógicamente, y ¿qué se hace? Como diagnóstico, tratamiento. Este es el diagnóstico general que se hace, y este sobre todo para orientar. Todos son de aquí hacia abajo, imagenológicos, son para orientar el tratamiento que vamos a hacer. ¿Qué tratamiento podemos hacer? Lógicamente, el tratamiento puede ser paliativo, lógicamente. Al ser un paciente que, fíjense, puede haber un cáncer de pulmón, ¿no? Y por muy mal que esté el paciente, puede comer, puede alimentarse, quizás no tiene hambre, pero se puede alimentar, le pasa una sonda, come algunas cosas que le gusten, etcétera, porque hay anorexia también como quiera. Pero si es un cáncer de esófago, que es la vía que comunica, como hemos dicho, la faringe con el estómago, por ahí que pasa el alimento, ¿qué podemos hacer? Gastrostomía. Gastrostomía es un tubito que se lo ponemos en estómago, como que aquí está el cáncer, lógicamente, se le pone en estómago y podemos alimentar. Por ahí, la alimentación que se llama por gabaje. Directamente aquí la sonda, y tiene un cofre, un globito, y en la piel, y ahí se pega el estómago a la pared abdominal. Intubación esofágica. Se pasa un tubo a través de ese tumor y se le pasa alimento. Transtumor. Hiperalimentación parenteral. Esta hiperalimentación parenteral, que la vamos a profundizar cuando veamos la parte de hidratación de un paciente, que puede hidratar con agua sola, se puede hidratar con electrolitos, se puede hidratar, mejorar su volumen, o se puede alimentar. Ya esto va a tener, por ejemplo, aquí lipofundin, se llama, son aminoplasmal, se llaman también aminoácidos. Se le pasan todo eso al paciente por una vena que se escoja, una subclavia, etc. yugular. Alimentación parenteral. Ese paciente como que no puede comer, pero hay que alimentarlo para la subsistencia, para el sostén de ese paciente. Ahora hay tratamiento por radiación, curar la lesión maligna y reducir el tumor para una posible cirugía, ¿no? Cualquiera de las dos, que es el tratamiento quirúrgico. Hay una técnica que se llama merendino dilar, acá, que es sustituir prácticamente el pedazo el área del tumor por una porción de yeyuno y se lleva ahí. Esta es la parte de esófago, este es el estómago. Esa área se quitó y se pone ahí. Y la técnica esófago-coloplastía, que sustituye técnica, hay varias técnicas, entre ellas una que se llama Nakayama. Sustituir el esófago por el colon y se sube el colon para miren qué técnica es, para que sepan, es interesantísimo. Hay un viejo precepto que los profesores de cirugía le preguntan mucho a los estudiantes: ¿cuál es el único caso en que se hace una apendicectomía cervical? Aquí. Y los estudiantes se quedan, bueno, profe, porque el problema es que el apéndice es raro que esté a nivel del cuello. No, lógicamente en esta técnica se usa el apéndice para alar hacia arriba la porción de colon que usted va a poner aquí, y se utiliza el apéndice para llevar el colon hasta allá, para sustituir al esófago. Y ahí cuando está aquí arriba, cuando ya usted pasó por toda esa área para que no haya infección, entonces quita el apéndice aquí arriba. Entonces hace la apendicectomía cervical. Por si acaso se lo preguntan en un pase visita a los estudiantes ya de término o que estén en cirugía, para que no los cojan de atrás para adelante.
Bueno, pues entonces esto es general. ¿Qué le podemos hacer a un dolor de esófago? Dependiendo, muchas veces hay una situación tal que no hay nada que hacer, como se dice, porque el paciente no ha ido, no se ha diagnosticado y ya hay un momento que no hay nada que hacer. Bueno, pues gracias y fíjense que, oigan esta, caramba, siempre se me olvida decirle que se suscriban, que se hagan miembros del canal, que den las super gracias, que recibimos esas ayudas con mucho cariño y mucho amor porque necesitamos hacer crecer este canal. Gracias a todos esos suscriptores, gracias por esos comentarios que me mandan. Hay un suscriptor que escribió un mensaje muy emotivo y me dice que es el canal más completo que he visto en YouTube. Yo digo que faltan muchas cosas. Yo digo que faltaría mucha mejor explicación, quizá. Pero en realidad, para mí es una gran autoestima porque hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo porque, fíjense que, ¿por qué? Sobre todo esto, la confianza en ti mismo es la clave del éxito. ¿Saben por qué? Porque tengo confianza en sí mismo, no porque hable de mí. Confío en lo que me gusta, confío en lo que hago, confío en mi esfuerzo por ustedes. Y por eso les pido que me sigan ayudando. ¿De qué manera? Suscribiéndose. ¿De qué manera? Fíjense que esto ya está al final. Puede ser que alguien empiece a ver el tema y ni llegó hasta aquí. Pero si no llegó hasta aquí, se perdió estas bellas palabras de dedicarle una feliz Navidad, un próspero año nuevo. El que no lo vio hasta ahora, no cogió esta bendición, que le deseo bendiciones, que le deseo esos logros en la carrera, si es estudiante, ese logro en la residencia, si es residente, esa buena evolución de sus pacientes, si ya es médico. Le deseo todo eso, le deseo mucho cariño y mucho amor en este final del año 23 que casi termina y un próspero año nuevo. Seguimos adelante con futuros temas. Puede ser que intercale otro tema de los temas que hemos dado hasta ahora, pero vamos a preparar para, no he querido dar el sacramento por varices esofágicas porque pega más con las insuficiencias hepáticas, con la cirrosis hepática. No quiero meter cosas que no pegan en este momento. Poco a poco vamos haciendo un plan de clase determinado y un plan de clase bien estructurado para ustedes, para que sigan viendo y sigan teniendo la opinión de que este es el canal más completo que han visto según algunos suscriptores. Seguimos adelante, mucho cariño y mucho amor para ustedes.